Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el diagrama de Goodman. Este método se utiliza para hacer un análisis de esfuerzos, ¿no? Para las varillas que se usan en el diseño de bombeo mecánico. Un poco de teoría, podemos decir que este método se utiliza para evaluar cargas sobre las varillas, ¿no? Los rangos y los máximos esfuerzos permisibles que se tienen, ¿no? El método está basado en el método de API de Goodman modificado. El mismo se puede encontrar en la página 8 de API Recommending Practice 11 BR. En cuanto a las consideraciones, el factor de servicio puede ser uno o puede ser un valor menor o mayor. Eso va a depender mucho de las condiciones de la varilla, ¿no? Se dice que se tiene un mayor factor de servicio cuando estas varillas están por así decirlo, usadas, ¿no? Y cuando son nuevas se puede considerar un factor de servicio igual a 1. También se considera que se tienen fluidos sin corrosión, sin fluidos corrosivos, ¿no? Además que no se tiene golpe de fluido. Aquí en la gráfica podemos ver la parte de las uniones, de la conexión de las varillas, ¿no? Se dice que generalmente en este punto de conexiones donde generalmente suelen suceder las fallas, ¿no? Es por eso que en la manipulación de estas varillas se tiene mucho cuidado, ¿no? Como se puede ver en esta gráfica, las mismas están acomodadas en una estaca. Su manipulación desde el momento en que se las recepciona, se tiene cuidado, ¿no? Hasta el momento de la instalación. En esta otra gráfica podemos ver una falla de una de las varillas, una falla por fatiga y que el 99% de los casos generalmente se da por fatiga, ¿no? En las varillas. Ahora bien, eh, para hablar sobre el diagrama de Goodman, primero hay que tomar en cuenta los parámetros que se usan, ¿no? Entre ellos está lo que sería la tensión máxima y la tensión mínima. Estos vienen a ser calculados de la carga máxima entre el área de la varilla superior. Para la tensión mínima, de igual forma, la carga mínima entre el área de la varilla superior. ¿Y por qué se hace con respecto a la varilla superior? Bueno, como podemos ver aquí en la gráfica de la izquierda, se tiene una configuración telescópica de varillas. Se dice que la varilla superior es la que sufre mayor esfuerzo, ¿no? Debido al peso de las demás varillas. Entonces es por eso que para el cálculo de la tensión máxima se toma en cuenta el área de la última varilla o de la varilla superior. ¿Qué consideraciones también se les hace? Como dice acá, los esfuerzos máximos de cada tramo de cabilla están en el tope de sección, es decir, eh, en la parte superior, ¿no? En cada tramo de las varillas se encuentran los esfuerzos máximos. Además, que para determinar las longitudes de cada sección, se debe tomar en cuenta que los esfuerzos son iguales en todos los tramos, es decir, en la parte superior de este tramo, el esfuerzo es igual al esfuerzo de este tramo, ¿no? De esta varilla, y de igual forma para la última varilla, el esfuerzo que tiene la parte superior es la misma que esta otra. Ahora bien, las varillas vienen de un tipo de material que tiene un tipo de resistencia específico. Entonces, de acuerdo a la API, se habla de grados API de las varillas. Entre ellas se tiene grado C, grado K y grado D, donde sus esfuerzos mínimos eh, que deberían de resistir son estas, ¿no? Para el C 90.000, para el K 90.000 y para D 115.000 PSI. En algunos textos también para el grado C
el grado o el valor de 90.000 lo toman como 85.000. Eso va a estar en función de la bibliografía. Eh, bueno, ya un poco entrando a lo que sería el diagrama de Goodman como tal, vamos a hablar de los parámetros que se ubican en la gráfica. Primero está en los ejes lo que sería la tensión mínima o la resistencia mínima de la varilla, es decir, de acuerdo a la varilla que elijamos, vamos a ubicar ese valor de la tensión mínima. Posteriormente tenemos el límite de elasticidad de esta varilla, es decir, para cada una de estas varillas tiene un límite de elasticidad específico, y este valor va a ser dado bien por fabricante o también se puede calcular sacando el 85% de esa tensión mínima. Esta tensión mínima se la grafica porque se dice que pasado este punto, el esfuerzo o la elongación que se realice sobre la varilla va a ser ya permanente, ¿no? Entonces es por eso que se la ubica también para tener un parámetro ahí, para tener en cuenta. Luego está el punto de la tensión mínima dividida entre dos, ¿no? Que representaría el estrés máximo. Luego está lo que sería la mínima resistencia dividido entre 4, que representaría la curva del estrés permisivo que se tiene, ¿no? Luego se habla de un esfuerzo máximo permisible, el punto este, que es el esfuerzo máximo permisible, que está definido por esta ecuación, ¿no? Eh, que es básicamente la ecuación de la recta esta, ¿sí? Donde el valor de la pendiente 0,5625 es específico para una varilla grado D de 115.000. Obviamente, si cambia el grado K o grado C, este valor de la pendiente va a variar, ¿no? Luego está lo que sería la ubicación del punto del esfuerzo mínimo, ¿no? Y esta es la gráfica del esfuerzo mínimo, estrés mínimo, ubicando el punto desde el origen hasta el punto de la tensión mínima dividido entre 1,75. Se dice que esta área en naranja, entre este rango de estrés permisivo y mínimo estrés, es donde debería de operar la varilla. Pasado este valor, la varilla ya está siendo sobreexigida, ¿no? Y obviamente si pasa ya el valor de estrés máximo, ya va a ocurrir una rotura. Y eso puede pasar ya en cualquier momento una vez que se ha superado el estrés permisivo. Entonces, por eso que se debe tener se debe realizar este diagrama para poder ubicar en el diseño en qué punto va a trabajar nuestras varillas, ¿no? Nuestro sistema telescópico. Entonces, los pasos para poder realizar el diagrama de Goodman son los siguientes. Primero, determinamos la tensión mínima de la cabilla que vamos a utilizar, es decir, si va a ser C, K o D. Esta información va a ser suministrada por el fabricante o también se conoce, si solamente se conocen los grados de las cabillas, los valores de los mismos se muestran en la tabla que les había mostrado al inicio. En el paso 2 es en la interfaz se traza una línea de 45 grados, la cual establece el límite inferior de los esfuerzos permitidos, es decir, esta recta, ¿no? El estrés mínimo. En el paso 3, usando la escala de esfuerzos, marque el punto tensión mínima entre 1,75 en la línea de 45 grados, es decir, este punto, ya que este punto nos va a permitir realizar la curva de estrés permisivo, ¿no? En el paso 4 tenemos que eh, en el eje vertical vamos a localizar el punto de estrés mínimo entre 4
y vamos a trazar una línea entre este punto y el establecido en el paso 3, es decir, en este punto de 1,75. Y la línea que define va a ser el esfuerzo máximo permisible con un factor de seguridad igual a 1. Es decir, vamos a ubicar la tensión mínima entre 4 y vamos a trazar una recta hasta la tensión mínima entre 1,75. Y esta define el estrés permisible, ¿no? Con un factor de seguridad de 1. En el punto 5 vamos a marcar el punto de esfuerzo mínimo colocado en la línea sobre 45 grados, es decir, en este punto. Ese esfuerzo mínimo ya va a ser calculado bien por algún método que ustedes conozcan. Generalmente se habla de un método convencional o un método API o también un método iterativo. De acuerdo a cuál método hayan utilizado, ubican ese punto acá. Eh, Luego de eso, en el paso 6, el máximo esfuerzo permisible se obtiene al subir verticalmente desde el punto anterior hasta cortar la línea superior, es decir, el esfuerzo permisible. Desde este punto anterior vamos a subir y vamos a cortar la línea de esfuerzo permisible y este valor que se obtiene es el esfuerzo máximo permisible. En el punto 7 ubique el esfuerzo máximo que hayamos calculado o hayamos medido también, ya sea el cálculo por, como les decía, por método iterativo, el método convencional o el método API. Y si este mayor es mayor que el máximo permisible calculado en el anterior paso, las varillas están sobrecargadas, ¿no? Es decir, si el valor de nuestro esfuerzo máximo que hemos determinado o hemos medido es mayor a este esfuerzo máximo permisible, la varilla va a estar sobrecargada, ¿no? Y si es menor, implica que el esfuerzo real está en el rango permisible o de operación, ¿no? En resumen, se puede decir que este diagrama permite analizar el rango y la máxima carga permisible. En aquí muestro los 7 pasos que habíamos descrito anteriormente, ¿no? Donde el paso 1 es seleccionar el tipo de varilla, ¿no? El grado de varilla. El paso 2 es ubicar el esfuerzo mínimo permisible. El paso 3 es determinar la relación del esfuerzo mínimo entre 1,75. El paso 4 es determinar el punto esfuerzo mínimo entre 4 y trazar la línea de esfuerzo máximo permisible. Además que también ya se debería haber trazado lo que sería la línea del esfuerzo mínimo. Con eso ya tenemos el rango de trabajo. Y en la línea esta de 45 grados, ubicar el esfuerzo mínimo que hemos determinado. Posteriormente, ubicar lo que sería el esfuerzo, perdón, el esfuerzo máximo permisible a través de la intercepción. Y por último, ubicar el esfuerzo máximo que hemos hallado, ¿no? Esos serían los 7 pasos en las que consiste la realización del diagrama.